En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites invocar tu nombre. Y cada vez que tu nombre es invocado sobre nuestras vidas, desciende bendición, desciende la verdad, desciende protección contra nuestros enemigos. Celebramos tus promesas. Nos alegramos, Señor. Te pedimos que aquellos que somos tuyos, Señor, no caigamos en la trampa de las mentiras, no caigamos en la trampa de servir a otro Dios que no seas tú. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Santa María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Amén. Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Agradeciendo a Papito Dios que nos permite terminar otra semana más, y terminando en esta semana pues podemos entregar los frutos al Señor y obviamente prepararnos para una nueva semana con todas las fuerzas que el Señor nos da en las celebraciones de la misa en este fin de semana. Muy bien, las preguntas del día de hoy ya probablemente usted las está viendo en pantalla. ¿Cuál es su pregunta? Vamos a ver. La primera de las preguntas es sobre la figura bíblica del anticristo. Se puede poner en anticristo, anticristo. Que es una figura bíblica. Que la utilizan mucho, yo creo que dos muletillas que ya se, como que se salieron de sentido que utilizaban mucho los protestantes, era llamar a todo el mundo hijo del diablo, o decir que fulano, fulana de tal es el anticristo. Como si el anticristo fuese una figura particular, es decir, el anticristo es este ser o este monstruo o este ser humano con el diablo metido por dentro, o con un ser con Dios sabe qué, melcocha o revolú espiritual, y por lo tanto estamos esperando la venida de el anticristo. Iluminados por la palabra de Dios, el día de hoy vamos a concluir que el anticristo, es decir, esa figura única, maquiavélica, diabólica, pues en sí mismo no es él, tampoco es ella, sino que son ellos. Cuando nosotros hablemos de anticristo, deberíamos de hablar de los anticristos. El anticristo no es una figura particular, sino que es una oposición particular. Aquel que, ahora lo vamos a ver en la Escritura, se oponga a la verdad tal o cual, ahora vamos a ver, esa persona es el anticristo. Pero hay otra persona que puede ser anticristo, hay otra persona que pueden haber muchos anticristos. Así que el anticristo, más que ser un personaje, es una adjetivación. Es decir, una persona es, cualquier persona puede ser anticristo o el anticristo si cumple con esto que vamos a leer ahora en las Sagradas Escrituras. Porque, si se fijan, hay 4 textos del apóstol Juan, que es quien habla de el anticristo. Fuera de San Juan, usted no va. Hay gente que me busca en el libro de Daniel, hay gente que me busca en el libro del Apocalipsis, hay gente que busca en los evangelios. Ahorita vamos a aclarar eso. El anticristo, no. El anticristo es una adjetivación propia del evangelista San Juan, que dice quiénes son el anticristo. O sea, en esta realidad del anticristo cabe un montón de gente. Por eso digo que en vez de decir él, hay que decir los anticristos. Es decir, aquellos que hacen tal o cual cosa. Y ahora vamos a hablar
bíblicamente. ¿Ok? A diferencia de los disparateros, la iglesia siempre habla con la verdad y las Sagradas Escrituras es la verdad. Busque cuando pueda para repasar en las Sagradas Escrituras estos textos que hemos colocado aquí el día de hoy. El primero de los textos, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18, primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y la segunda carta de Juan, 1:7. No nos olvidemos que la carta de Juan es cortísima, la segunda. ¿Ok? Primera de Juan 2:18, 2:22, 4:3 y segunda de Juan 1:7. Citamos las Sagradas Escrituras. Primera de Juan 2:18. Hijos míos. En la primera carta Juan habla mucho de hijitos, de hijos y muy paterno. Ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría el anticristo. Mira lo que dice Juan, ¿verdad? Para el protestantismo disparatero, o para incluso muchos católicos disparateros. En realidad han aparecido muchos anticristos. ¿Escucharon? Eso lo dice San Juan, eso no lo digo yo. En realidad han aparecido ya, dice él, han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ya han aparecido muchos anticristos. Por lo tanto, hay muchos. No es el anticristo, son muchos anticristos. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? El diablo. Recuerden que el diablo es el padre de la mentira. El mentiroso. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Es decir, el Mesías. Entonces vamos a hacer entonces la lista de cuáles son las oposiciones a la verdad que identifican a la persona tal o cual como anticristo o anticristos. ¿Varón o mujer? A ver, vamos a poner la primera. ¿Quién es ese anticristo? El que niega que Jesús es el Mesías. Niega que Jesús es el Mesías, es decir, que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué niega al Padre y al Hijo? Porque fue el Padre, tanto en el bautismo como en la transfiguración, que dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo. Por lo tanto, el Padre es el que da testimonio de que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Cristo significa el ungido. Y nosotros los cristianos somos los ungidos. ¿Ven qué importante es también conocer, ¿verdad? Porque nos llamamos cristianos? No simplemente porque la Biblia dice que somos cristianos, porque somos los ungidos, es decir, nos han tocado con el aceite. El aceite que precisamente Cristo da como signo a su iglesia. Que niega que Jesús es el Mesías. Ese es el anticristo. Todo el que niegue. Si su vecina niega que Jesús es el Mesías y dice que el Mesías es el Cristo cocainero y whiskero de Ponce, ella es un anticristo. Si su vecino dice que Aarón, sucesor de Mita, que ahora creo que escogieron a otra sucesora, porque como el espíritu brinca para encarnarse en el primer pajuato que aparezca, pues si su vecino dice que Aarón es el Mesías, que Aarón es el Espíritu, que Aarón es Dios,
usted entonces tiene ahí un anticristo. Esa persona es un anticristo de muchos. Primera carta de San Juan 2:18. Hay muchos anticristos. Eso es lo primero. ¿Ok? Segunda característica de el anticristo, de los anticristos o de los que se oponen a la verdad y los llamamos anticristos, es esta. Y todo el que niega a Jesús niega a Jesús, míralo ahí, no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría, ya está en el mundo. Es decir, el apóstol hasta incluso propone que estas personas están inspiradas por el demonio. Obviamente, el demonio es el gran anticristo. Aunque es bien interesante que cuando los demonios se aparecieron, los demonios reconocían que Jesucristo era el Mesías. Sé quién eres, el Hijo de Dios. Por tanto, los demonios reconocen que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios. Los adventistas del séptimo día niegan que Jesús es Dios. Y los mormones niegan que Jesús es Dios. Los demonios dicen que Jesús es Dios. Estos tres grupos niegan que Jesús es Dios. Así que tengan cuidado a lo que nos estamos enfrentando en este mundo disparatero. Tengo aquí el cable rebelde del micrófono el día de hoy. Vamos a ver qué hago. Aquí está amarradito. Así que, miren qué interesante. Quien niega a Jesús, es decir, quien niega que Jesús es Dios, quien niega que Jesús es el Señor, que es la profesión de fe más antigua que nosotros tenemos. ¿Cuál es la profesión de fe más antigua que nosotros tenemos? Jesucristo es el Señor. ¿Ok? ¿Qué dice la segunda carta del apóstol San Juan? Segunda carta del apóstol Juan. Porque han invadido muchos seductores que confiesan que Jesús que no confiesan que Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor, el diablo, y el anticristo. Por lo tanto, quien niega que Jesús vino en la carne, quien niega que Jesús vino en la carne, es decir, que Jesucristo no era verdaderamente un humano, que no era verdaderamente un varón, que la palabra, el verbo, la segunda persona de la Trinidad, cuando se hace carne, no se hace verdaderamente carne, sino que se hace una fantochería de carne, o es un show, o es un traje, o es un tipo de proyección. Ese es el anticristo. Mírala ahí. Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Es decir, que Jesucristo no era verdaderamente un humano. Por eso que usted va a ver que la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, que es el mismo autor de esta carta, o sus discípulos, va a comenzar su Evangelio diciendo, y la palabra se hizo sarx. Es decir, la palabra se hizo pellejo, piel, carne. Porque así no se deja la apertura, se hizo cuerpo, se hizo pellejo, se hizo carne, se hizo piel. Porque si el sacrificio necesitaba un verdadero cuerpo para ser sacrificado y una verdadera sangre para ser derramada y un verdadero cuerpo que resucitaría,
Pues esa persona tiene que estar verdaderamente muerta y sobre todo tiene que ser verdaderamente persona. Así que San Juan en su Evangelio tranca la posibilidad de que se malinterprete que Jesús no sea el Mesías y que no sea verdaderamente un ser humano. Por eso es que Jesucristo dice, tengo sed. Por eso es que Jesucristo le pide a los apóstoles algo de comer. Y dice, un fantasma no come, yo sí como. ¿Ok? Y Jesucristo comía y Jesucristo bebía. Así lo dice el Evangelio bien claro. Y Jesucristo dormía, era un humano verdaderamente humano. Y eso es bien importante. Distingo, así que aquí usted lo tiene, quien niega que Jesús es el Mesías es anticristo. Quien niega a Jesús como Dios es anticristo, y quien niega que Jesús vino en la carne es el anticristo. Mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mitas y los del Jesucristo cocainero de Ponce. Todos ellos niegan esta realidad, por lo tanto, en propiedad y bíblicamente, nosotros podemos llamarlos anticristos. ¿Ok? Distingamos el anticristo, que es el que se opone a la verdad. 1, 2, 3, aquí está la verdad que se opone. Distingamos Mateo 24, 24 y Marcos 13, 22. ¿Por qué? Porque Mateo no habla del anticristo. Mateo no habla del anticristo. Vamos a ver. Mateo 24, 24. Vamos a ver. Porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán signos y portentos para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Por lo tanto, el Evangelio de Mateo no está hablando del anticristo, está hablando de los falsos cristos, que es otra figura. Es decir, aquellos que dicen que lo son, que son el Cristo, y aquellos que vienen en nombre de Cristo, deben ser Cristo o profetas. Esos, dice el Señor, que no le hagamos caso, porque cuando Él venga va a venir en gloria, no va a venir a través de fulanito o menganito o perencejito. Y eso es lo que dice la Biblia. Y yo le creo a la Biblia. Créanme que yo le creo. Créanme que yo le creo a la Biblia. ¿A ver? Así que eso va a ser bien importante. Mateo 24 y 24, y Marcos dice, es un paralelo también. Por lo tanto, estos textos no tienen que ver el anticristo, sino que tienen que ver con el falso Cristo. Por lo tanto, asignarle a el Papa ser el anticristo, como incluso muchos católicos de pacotilla o católicos que son más católicos que cualquier católico, ellos son el catolicismo, dicen que el Papa es el anticristo. Yo le voy a pedir a esas personas, quizás usted conoce alguna, que me citen en qué discurso, homilía, intervención, escrito, encíclica, bula, motu propio, exhortación apostólica, conversación en cafetería, conversación en pasillo, conversación en el asiento de atrás del carro, el Papa, el actual, o el anterior, o el anterior, o el anterior, o algún Papa ha dicho que Jesús no es el Mesías, pues no sé para qué rayos celebramos la Navidad, que negamos que Jesucristo es Dios y que neguemos que Jesucristo viene en la carne. Por favor,
Porque yo veo mucha gente zafadita con el Papa Francisco, especialmente 2 o 3 católicos de papelillo, que son unos ridículos, que toman una actitud porque ven 4 videos estúpidos en YouTube, y deben de tener mucho cuidado. En YouTube escribe la persona más inteligente y escribe el burro más astuto. Que tenga cámara, que consiga las 1000 personas y que pueda transmitir en vivo porque tiene una conexión de internet. Así que dejemos de estar haciéndole caso a videuchos, especialmente de pseudo católicos, que se salen de la comunión de la iglesia por desobediencia o por autocracia, porque el Espíritu Santo le habla a ellos y solamente a ellos y nada más que a ellos, o porque están todavía tropezándose en una herejía que se llama el sedevacantismo. El sedevacantismo es una herejía. Y el último sedevacantismo que estamos viviendo, el del arzobispo mentiroso y truquero, Marcel Lefebvre, que mintió en misa y después consagró y comulgó. Yo no sé si alguien la absolvió, pero mintió diciendo que tenía la bula papal para ordenar a los 3 obispos que ilícitamente ordenó, en la boquita con la que comulgó y celebró la misa el arzobispo embustero Lefebvre, mentiroso, truquero, desobediente. Dijo que tenía la bula papal y eso era mentira. Precisamente se le advirtió que no podía hacer esa ordenación porque no estaba la bula papal. Este último sedevacantismo de ese arzobispo mentiroso, truquero y que comulgó en sacrilegio por la mentira que dijo y que comulgó excomulgado fuera de la iglesia por haber ordenado a esos 3 obispos, es la rueda podrida que mueve a un grupo de pseudocatólicos que dicen que tanto Papa Francisco como el Papa Benedicto, como el Papa San Juan Pablo, como el Papa Juan Pablo I, como el Papa Pablo VI, como el Papa Juan XXIII, ninguno fue Papa verdaderamente. Hay que tener fuerza de cara y 92 octanajes de soberbia para decir eso. Además de que eso quiere decir que usted está bien malito de la cabeza y de la fe, y que usted tiene una eclesiología bien floja, por no decir inexistente. Así que vamos a tratar ciertas cosas, hermanos míos, serio, porque si no nos corremos el riesgo de pegarle el oído a 4, 6, 20, 30, 100 mojigatos que están diciendo disparates sobre el Santo Padre. Así que decir que el Santo Padre es el anticristo, la verdad que tú tienes que ser bien enredado mentalmente y estás equivocado. Estás equivocado. Muy equivocado. Terriblemente equivocado. ¿Ok? Y aprovecho para responder rápidamente a la segunda pregunta. La segunda pregunta viene precisamente de estos mojigatos que son sedevacantistas, por lo tanto están fuera de la comunión de la iglesia. Pues dicen que la expresión que ha utilizado el Santo Padre, el Papa Francisco, que no es el primero que la ha utilizado, por favor lean. Porque es que si no leen, uno dice unos disparates que pues abochonan a uno, chicos, y ponen a uno en ridículo. No sean ridículos, bendito sea Dios. Vamos a decir las cosas como son. Porque personas que no leen y personas que desconocen la historia de la iglesia
y que desconocen la teología que hemos llevado por siglos. La teología no comenzó en el Concilio de Trento. Bendito sea Dios. Lean. Trento es un concilio más de la Iglesia, como lo es Vaticano II. Si usted no cree en Vaticano II, que lo convocó la misma Iglesia que convocó el Vaticano I, que convocó el Concilio de Florencia, que convocó el Vaticano que convocó Trento y que convocó el 800 concilios, pues usted tiene un problema eclesiológico grave, y yo le aconsejo que busque dirección espiritual porque está más perdido que Lutero. ¿Está bien? La frase fraternidad universal, que el Santo Padre ha utilizado varias veces. Les tengo una noticia, pero muy buena, muy interesante, para que cerremos un poquito el pico. La expresión fraternidad universal es de San Francisco de Asís. Noticia de última hora. San Francisco de Asís fue el primero que utiliza, por lo menos que tenemos referencia, que utiliza la figura de la fraternidad universal. ¿Qué entiende San Francisco de Asís? Y por lo tanto, ¿qué es lo que entiende la Iglesia? No lo que dicen que el Papa dice, sino lo que dice la Iglesia. Y lo que dijo San Francisco. San Francisco dice que el ser humano los animales y la naturaleza, y esto no es New Age, por favor. Los otros días escuchaba a alguien diciendo que el New Age no existe. Mire, pero por favor, o sea, nosotros tenemos que ser serios cuando hablamos. El New Age es un movimiento gnóstico que tiene muchísimos siglos de existencia. Si usted dice que el New Age no existe, usted es un ignorante de 98 octanos. Usted tiene octanaje más, tiene 102 octanos. O sea, puede correr un carro de carrera con su ignorancia. Decir que el New Age no existe es vivir en la dimensión desconocida. Te aconsejo que busque un portal para regresar a la dimensión nuestra. ¿Qué es lo que dice San Francisco? San Francisco dice que siendo criaturas de Dios, cada una en su lugar, y que el Señor al ser humano le dio a administrar el don de los animales y el don de la naturaleza, la vegetación, dice San Francisco así: el ser humano, el creyente, debe de buscar precisamente esa unidad de estas realidades, porque todas vienen de un mismo Dios, que lo ha creado todo. Por lo tanto, yo no veo el escándalo y no veo la ridiculez que tienen muchos católicos en el pellejo con este tipo de escándalo. ¡Ay, el Papa dijo! Busquemos, hermanos míos. Ahora, que la masonería, los masones, los terribles masones, utilizan la figura de la fraternidad universal. Claro que sí. Como usan, ustedes me han visto a mí, el domingo pasado yo utilicé una casulla de pelícano, con el pelícano que es un símbolo eucarístico. Usted va a un templo masón o a una logia masónica y probablemente en una esquina usted va a ver un pelícano. Eso quiere decir que porque yo me puse un pelícano el domingo, yo soy masón. O sea, si yo hago así, significa que yo soy masón. O sea, no puedo estar rascándome el pecho y no simplemente puedo estar metiéndome los dedos ahí porque me da la gana de meterme los dedos en la camisa.
sea, tengo que ser necesariamente un masón. Que los masones tienen una serie de saludos. Sí, Napoleón Bonaparte tenía la mano en el pecho porque Napoleón Bonaparte compartía este revolú de la masonería. Estaba apostado. Un gran grupo de los que apoyaron en la historia la masonería. No me confundan la expresión fraternidad universal católica de San Francisco de Asís con la expresión de fraternidad universal o del gran arquitecto o del orden mundial o de todas estas pejigueras y mojigaterías de los masones. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La iglesia y la masonería, hermanos míos, no mezcla. Habrá dentro del Vaticano algún masón, buen provecho y que Dios lo juzgue. Pero decir que la iglesia está mezclada con la masonería, yo soy iglesia y yo no estoy mezclado con la masonería. Sí, porque estas expresiones de la iglesia católica, cuando usted escuche eso, la iglesia católica, detrás de esa expresión hay un ignorante o una ignorante, un burro, un asno. De lo único que se puede decir que dice la iglesia católica en lo contenido en el catecismo, lo contenido en la palabra de Dios y lo que el magisterio de la iglesia enseña como verdad a seguir. O sea, yo ahora que estoy dando esta charla, nadie puede decir que la iglesia católica dice que el que dice que la iglesia católica es un asno. No, lo dijo el padre Luis Correa. El padre Luis Correa dice, Luis Correa, sacerdote católico, no la iglesia católica, Luis Correa dice que quien dice la iglesia católica para hablar de una realidad absoluta y normalmente atacar es un asno. Lo dije. No lo dijo la iglesia católica ni lo dijo el Papa, aunque esté vestido hoy de blanco. Yo. ¿Está bien? Así que vamos a poner las cosas en su justo orden y no nos dejemos llevar por estas generalizaciones y por estas expresiones. No, porque la iglesia católica hizo. No. Dígame quién lo hizo, dígame cuándo lo hizo y si usted es serio, dígame fecha, nombre y qué fue lo que hizo. Esto es como las abortistas que dicen, no, porque es bien sabido la cantidad de mujeres que mueren en aborto. Los otros días veía yo una entrevista de Agustín Laje haciendo pedazos, yo lo voy a publicar en la página de la parroquia, Agustín Laje haciendo pedazos a una pro-abortista, psicóloga de pacotilla ecuatoriana, y la despedazó simplemente por una cosa. Él le preguntó, porque dice, está bien sabido que la cantidad de mujeres que mueren, y él le preguntó cuántas habían muerto en Ecuador. Y la doña no le supo responder porque las generalizaciones normalmente yo y 4 más decimos, pero no todo el mundo dice. Yo y 3 gatos decimos, pero los puertorriqueños opinan. Yo y 4 ignorantes decimos, pues mucha, demasiada, la mayoría, un gran %. Un gran grupo, un gran movimiento. Normalmente detrás de eso lo que hay son 6 gatos confundidos, 4 ridículos, 5 o 6 burros y 2 o 3 personas que no tienen nada que hacer con su vida. Más que jeringar y chavar y protestar. Porque hay gente que vive para el caos. O sea, están todo su día viviendo la burguesía del capitalismo, con sus celulares de último modelo, sus camisas bien puestas, sus automóviles bien escogidos a gusto,
su perfume a gusto y de momento se vuelven revolucionarios de pacotilla cuando ven un revolú. De eso algún día hablaremos, porque es que este tipo de personas a mí me da risa. Es excelente, hermanos míos, ser revolucionario con internet, mami, pasándote comida, viviendo bajo el techo de tus papás, no pagando renta, no lavando tu ropa y a veces hasta ni siquiera pagando ni tus teléfonos ni tus estudios. Así es bueno ser revolucionario de papelillo, de pacotilla y de ridiculez. Pero eso un día lo vamos a hablar. Así que ahí están las dos preguntas del día de hoy. Le agradezco su atención y seguimos, hermanos míos, perseverando. Que tengan un hermoso fin de semana y pues que Papito Dios nos acompañe y nos bendiga y nos dé un sueño restaurador, porque este fin de semana va a estar súper interesante y movido. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y no me dejes solo porque me perdería. Amén. Que pasen muy buenas